Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Android. En este video del día de hoy les voy a mostrar un caso aplicado a la vida real de lo que es el uso de lo que son los generics o genéricos. Porque quizás muchos de ustedes los hayan escuchado nombrar y digan como que bueno, ¿en qué caso yo puedo llegar a utilizar un generic? Un generic se utiliza, o nosotros lo solemos utilizar en la industria. Este es un ejemplo pues pequeño que hice hace algunos años. ¿Y en qué contexto se usa? Nosotros teníamos que hacer una serie de CRUDs, es decir, operaciones de create, read, update, delete y bueno, esas son las 4 operaciones: crear, eliminar, actualizar, espérate, bueno, la C de create, la R de leer, es decir, leer la información, la U de actualizar y la D de eliminar, de delete en inglés. ¿Listo? Entonces nosotros teníamos que hacer eso muchas veces. Haga de cuenta que posiblemente lo teníamos que hacer 30, 40 veces. Es decir, que teníamos que hacer 40 CRUDs, 40 controllers, 40 repositorios, 40 servicios, 40, todo eso, ¿sí? Entonces, y es una operación bastante repetitiva. No sé si se han dado cuenta, pero hacer un controller para un CRUD es repetitivo. Hacer el post, hacer el get, hacer el delete, hacer el put, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso se utilizan los generics. Para este CRUD, aquí, bueno, tiene una estructura muy sencilla, tiene una estructura de model, que aquí van a estar las entidades que nosotros vamos a persistir. Por aquí, estas son las entidades. Hay una entidad que se llama hay una clase que se llama repositorio, perdón, una interface, o una interfase, que ella lo que extiende es de CRUD repositorio. Y aquí está el service, que es la lógica de negocio. Pero ustedes verán que este service está vacío y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Entonces ahí es donde entran todo este tema de los generics. Vamos a ir aquí a generics. Yo lo que generé fue un paquete y creé lo que fue una base entity, que es la entidad base para crear un generic. Entonces este base entity va a recibir una clase. Este base entity, perdón, va a recibir lo que es un elemento de tipo ID, puede ser cualquiera, y este elemento extiende de serializable, y este elemento ID lo vamos a utilizar como ID. Entonces, de forma genérica nosotros le vamos a decir, nosotros no sabemos de qué tipo nos va a llegar ese ID, simplemente sabemos que del tipo que sea que nos llegue, esto va a ser de tipo ID, va a ser anotado con Jakarta Persistence, y el tipo de valor que vamos a generar va a ser generado de forma automática. Esto nos permite que nosotros podamos crear una entidad genérica pasándole un long, un integer, un UID, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos la entidad base. De forma genérica. De aquí nosotros podemos extender. Entonces, por eso, si ustedes vieron aquí, person, la entidad person extiende de algo llamado base entity y nosotros le estamos pasando el long. ¿Por qué le estamos pasando un long? Porque nosotros queremos que ese ID que se va a generar sea de tipo long. Por eso notarán ustedes que aquí el ID no está. Y ya el resto son las anotaciones normales. O sea, debes anotarlo con el arroba entity, debes anotarlo con, bueno, el arroba table, arroba las demás entidades. Ven ustedes que todas estas requieren lo mismo. Está acá también. Ahora nos pasamos a la parte del servicio. Nosotros vamos a pasarnos a la parte del repositorio, que es más fácil de explicar. Acá en la parte del repositorio nosotros le vamos a decir, mira, es que nosotros vamos a recibir un elemento T que extiende de base entity, es decir, debe heredar ese elemento que nosotros le vamos a pasar, debe ser hijo de base entity. Con esto nos aseguramos que tenga un ID y que su ID sea autogenerado. Entonces yo le voy a decir, listo, páseme ese elemento T que extiende de base entity. Pero es que yo también, recordemos que cuando nosotros vamos a trabajar con repositorios y le vamos a pasar a JPA, nosotros necesitamos el ID.
Entonces le vamos a decir, listo, pues páseme también ese ID, que al igual que lo vimos, en base entity ese ID debe extender de serializable. Esto va a evitar que yo quiera pasarle a esto, por ejemplo, un in, por ejemplo. Ay, perdón. Si yo le intento pasar un in, esto me va a dar error porque yo le estoy diciendo, hey, men, tienes que pasarme algo que sea serializable. Este in no lo puedo serializar. Entonces con eso nos protegemos. Nosotros podemos agregar como ese tipo de restricciones. Entonces estamos con el generic repository. Una vez nosotros le hemos pasado por aquí los elementos que va a recibir, que son dos. Vamos a recibir una entidad. Ya hemos definido qué tipo de entidad y ya hemos definido que la ID sea de este tipo. Nosotros le vamos a decir, bueno, pues como esto va a ser un repositorio genérico, este repositorio genérico va a hacer uso de JPA. Y ustedes saben que para que JPA funcione necesitamos pasarle una entidad y un ID. Como ya hemos definido de qué tipo es el ID y de qué tipo es la entidad, simplemente acá hacemos uso de ellos. Cabe hacer la aclaración que obviamente ustedes aquí le pueden pasar cualquier letra. Lo importante es que ustedes la definan correctamente. Es decir, ustedes pueden pasar una tupla o 3, 4, 5 letras. Es más, si fuera para entidad, yo le hubiera podido pasar una ed entity, por ejemplo. Si aún no lo entienden, no se preocupen. Aquí en este generic service creo que lo van a entender mejor. Ahora ya nos pasamos a la capa de servicio. Entonces miren, aquí igual, cuando nosotros vamos a crear un servicio, no es que nosotros necesitemos la entidad y necesitemos el ID. Lo vamos a necesitar, ¿por qué? Porque aquí sabemos que cuando nosotros tenemos un servicio, nosotros necesitamos inyectar un repositorio. Necesitamos inyectar el repositorio. Cuando nosotros estamos trabajando con un CRUD normal que no sea genérico, dentro del servicio pues vamos a tener una conexión, no sé, a un repositorio o a los demás servicios. En este caso pues como es un CRUD, solo vamos a necesitar conectarnos a un repositorio. Entonces nosotros necesitamos inyectar el repositorio. Entonces como estamos trabajando con puro generic, le vamos a decir listo, generic repositorio. Pero recordemos que para usar ese generic repository nosotros debemos pasarle el tipo de ¿qué? Necesitamos pasarle una entidad y necesitamos pasarle un ID. ¿Cómo hacemos para saber de qué tipo serán? Porque si nosotros no le decimos de qué tipo es, obviamente esto nos va a fallar. Si yo quito esto de aquí, obviamente esto me va a fallar porque me dice, hey, ¿y esto de qué tipo es? Entonces, por eso necesitamos pasarlo acá. Porque lo necesitamos para pasárselo al generic repository. Y lo mismo acá, una vez ya tenemos inyectado esto, ya empezamos a trabajar, por ejemplo, con el find by ID. El find by ID que nos va a retornar una entidad. Se supone que nos retorna una entidad, pero en estos momentos nosotros no sabemos de qué tipo es la entidad. Va a ser una entidad genérica. Entonces nos va a retornar una T. ¿Y qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar un ID, pero ¿de qué tipo? Un long, un integer, un UID, lo que sea. Pues bueno, va a ser de este tipo. Y todo se programa de forma genérica. Por ejemplo, un update. Un update nosotros vamos a devolver una entidad y vamos a recibir esa entidad y vamos a recibir el ID. Ven que toda la lógica nosotros la podemos trabajar. Miren. Nosotros podemos incluso ir varias veces al repositorio trabajando de forma genérica. Ahora vamos a ir finalmente al controller. El controller es la misma cuestión. Nosotros con el controller lo que podemos hacer es, con el controller pasa lo mismo. Para el controller nosotros vamos a necesitar inyectarle el tipo de entidad y el tipo del ID. Y al igual que hicimos en el service que necesitábamos inyectar un repository, aquí en el controller necesitamos inyectar un servicio. Lo mismo. Acá le pasamos el tipo de los elementos, acá le pasamos el tipo de los elementos que vamos a necesitar para hacer la inyección de dependencia y para devolver los datos. Entonces, por ejemplo, el get all, vamos a responder o retornar un iterable de tipo T. Y si necesitamos, por ejemplo, buscar por ID o filtrar por ID, pues acá lo tenemos. Que no está bien hecho, no, esto simplemente es un prototipo. ¿Cómo se puede mejorar?
obviamente se puede agregarle toda la complejidad que ustedes quieran. Por ejemplo, sabemos que esto de tipo T es el base entity. ¿Qué es el base entity? Es un modelo. Por buenas prácticas nosotros no deberíamos retornar un modelo al front, debemos retornar un DTO. Todo esto se puede parametrizar, es decir, ¿y dónde iría? El repositorio está bien, no necesitamos cambiarle nada, pero si nosotros necesitamos agregarle o queremos agregarle complejidad, aquí nosotros podemos pasarle más parámetros. Por ejemplo, un DTO. Entonces digamos que le vamos a pasar un elemento de tipo D, y ese elemento va a extender lo mismo, va a extender, por ejemplo, vamos a crear un base DTO, por ejemplo. O si ustedes no se quieren complicar la vida, puede extender de serializable. Pero bueno, una vez nosotros tenemos este D, tenemos que usarlo. ¿En qué momento lo vamos a usar? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer este find by ID aquí. Nosotros en lugar de retornar un tipo T, que es la entidad, vamos a retornar un tipo D, por ejemplo. Entonces acá lo que tenemos que hacer es mapear eso. Tenemos que hacer un mapper y ya ustedes deciden qué tipo de mapper van a utilizar. Acá también tendríamos que retornar el tipo D, que sería el DTO. Aquí por ejemplo, find all by ID también. Bueno, este no lo estamos usando, así que lo puedo eliminar ahora. Pero ¿qué otro? ¿O en qué otra parte ustedes notarían, por ejemplo, el cambio? Aquí en StudeDate. Por ejemplo, en StudeDate vamos a recibir el DTO, perdón. Aquí. Aquí ustedes van a notar el cambio. Vamos a recibir de tipo D, que sería el DTO. Aquí para que ustedes lo noten. Aquí, así. Vamos a recibir el DTO y vamos a retornar un DTO aquí, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos a hacer ese find by ID, esto nos va a retornar un tipo T. Listo. Y aquí lo que vamos a verificar es, en lugar de persistir este entity, vamos a persistir es el object. Nosotros vamos a copiar todas las propiedades que traiga el DTO, las vamos a copiar en este object. Y ahí es donde ustedes van a notar la diferencia del objeto persistido. Entonces ese tipo de cosas se suelen hacer, como para que ustedes entiendan. Nosotros podemos pasarle este tipo de cosas por acá. Voy a deshacer los cambios y voy a mostrarle después. O sea, lo difícil es hacer el generic. Después de nosotros hacer el generic, usarlo es súper fácil. Por eso en muchos desarrollos se opta por trabajar con generics. Mencionaba que lo más complicado al inicio es entender y conectar todo esto con generics. Por ejemplo, cuando nosotros agregamos un DTO, pues se puede hacer un poco más compleja la situación. O sea, no es como que vaya una lógica muy compleja, sino saber qué está pasando aquí, qué tipo de letra y para qué la voy a usar. O si queremos, por ejemplo, agregar un DTO y también un response, entonces pues tienes que pasar más elementos por acá. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué me complico tanto? Porque esto hace que luego sea muy fácil hacer código repetitivo. Como yo lo mencionaba anteriormente, si nosotros queremos persistir muchas entidades, es tan sencillo, olvidémonos de este generic, y ahora simplemente cualquier entidad que yo quiera persistir, creo la entidad normal y extiendo de base entity. Todas estas entidades que yo quiero crear las extiendo de base entity. Y luego lo que tengo que hacer es ir a un repositorio. No tengo que hacer nada más aparte de crear una interface o una interfase, anotarla con el @repository y decirle que extienda de generic repository. Ya con eso él sabe que allá adentro debe haber una lógica de que debe extender de JPA. Bueno, igual los repositorios no es que tengan como mucho código, pero bueno. Ya si ustedes quieren hacer su find by ID, no sé qué, si quieren hacer una query nativa, etcétera, etcétera, la pueden hacer acá adentro con tranquilidad. O sea, el hecho de que ustedes extiendan de generic repository no los va a limitar para agregar más funcionalidades dentro de esta interface. Lo mismo,
Vamos a persistir estudiantes, persona y profesor, que no va a tener ninguna lógica de negocio más allá de persistir en la base de datos. Listo, lo mismo, sencillo. Extendemos de llenar el repository, extendemos de llenar el repository. Luego, nosotros lo que queremos hacer es, posteriormente lo que debemos hacer es con el servicio. ¿Qué pasa con el service? Lo mismo, anotamos con @service y extendemos de llenar el repository y ya con esto nos funciona. Ven, no hay que hacer lógica de negocio. ¿Quién tiene toda esa lógica genérica de find by ID, delete by ID, find by ID, save, delete, todo ese tipo de lógica, update, persist, lo que sea? Todo ese tipo de lógica la estoy teniendo acá. Y esta lógica siempre la voy a repetir en todos los CRUD. Entonces por aquí hago un copy paste, copy paste, copy paste de un código que si de aquí a mañana, por alguna extraña razón, algo cambia en la librería de JPA o algo cambia en X o Y cosas, yo tendría que ir por 30, 40 servicios modificando lo mismo y lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo algo genérico? Yo simplemente voy aquí al genérico y actualizo yo simplemente voy al genérico y actualizo la función. Entonces por eso es la ventaja de los generics. Yo no tengo que ir a editar ese poco de cosas. O por ejemplo, digamos que yo no hubiera hecho esto de forma con generics. ¿Qué pasa cuando yo quiero agregar un DTO de entrada y yo quiero agregar un response de salida? Pues yo tengo que ir por estos tres servicios haciendo inyectando ese model mapper o mapstrude o lo que sea que esté usando. Versus acá yo simplemente tengo que agregar la entidad aquí y luego tengo que modificar estas dos funciones y listo. Como persona service extiende, ya no tengo ningún lío, no tengo que preocuparme. Al igual que como lo expliqué con el repositorio, el hecho de que yo extienda de generic service no me está limitando a mí de yo tener mi propia lógica de negocio. Es decir, yo acá puedo agregar mi propia lógica de negocio de, no sé, eliminar, no sé, hacer algo, algo en batch o cualquier elemento, cualquier funcionalidad que yo necesite adicional. Lo mismo con student, lo mismo con teacher, bueno, lo mismo con el resto de entidades. Y luego pasamos a la parte del controlador. ¿Cómo se hace un controlador? Lo mismo, simplemente REST controller, request mapping, le paso el path que yo quiero y luego le digo extienda de generic controller y listo. ¿Ven lo sencillo que es hacer un controlador? No tengo que tener toda esa lógica repetitiva en los tres lugares. Simplemente con extender ya lo tengo. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo retórname de tipo persona y de tipo long. Por eso era que yo les decía que si queremos podemos agregar un person DTO y esto nos queda más limpio para nosotros no tener que retornar la entidad. Porque aquí lo que estamos haciendo es retornar una entidad. Así de sencillo es trabajar con generics. Y bien amigos, entonces espero que hayan entendido cómo funciona este tema de los generics. Como lo mencioné anteriormente, si quieren pueden revisar el código, les voy a dejar el link de este repositorio. Y en el repositorio que yo suba ya voy a tener agregado lo que es el DTO de lo que sería el modelo de entrada, y voy a agregar un response de lo que sería el modelo de salida, y voy a agregar el mapper, que todo eso iría, toda esa lógica iría por acá. ¿Listo? Y voy a ver si puedo agregar algo de excepciones. Si ustedes quieren les puedo agregar unas excepciones ahí genéricas también. O sea, todo se puede hacer de forma genérica. Podemos incluso hacer estructuras de datos. Nosotros mismos podemos crear estructuras de datos genéricas y podemos persistir cualquier tipo de datos. Es un tema diferentes a los que siempre suelo hablar. Son temas como un tris más avanzados es lo que se suele hacer básicamente en la industria. Este tipo de videos pues casi no tienen como muchas visitas, porque esto ya es como algo como muy particular y muy de la industria. No es como lo que se suele ver en las universidades o lo que se suele ver en un bootcamp o en un curso, no sé, de Udemy o cosas así. Espero que les haya gustado este video. Si han llegado hasta aquí, hasta el final, muchísimas gracias por llegar al final del video. Espero que les haya gustado y pues bueno, que les sea de gran ayuda. Que tengan todos un buen día.